Sí, Agostina. Ah, está bien. También tiene que ver con el madurado y el fermentado del pan. Los panes de masa madre duran hasta una semana sin ponerse duro. Puede que sí, pero en realidad la retrogradación tiene que ver más bien con el almidón, más que con los microorganismos que forman parte del proceso fermentativo. Una masa madre está constituido por levaduras que también se tornan con levaduras salvajes, pero también tienen la presencia de bacterias acidolácticas, que a diferencia de un pan convencional no utiliza bacterias acidolácticas, entonces se generan fermentaciones que producen ácido acético o fermentaciones que producen ácido láctico, dependiendo si tenés bacterias homofermentativas o heterofermentativas, que le dan un sabor distinto y característico a la masa madre. Después que duren más, una semana o no, bueno, depende de las características también de cómo lo elaborás, pero utilizan el mismo tipo de harina. Eh, lo que habría que ver es si tiene algún aditivo o algún elemento en el proceso de la elaboración que haga que prolongue la vida un poco más. Porque uno dice, bueno, yo le pongo este ingrediente, pero lo mejor es ingrediente tecnológico que hace que se prolongue la vida del producto. Después, cuando ustedes puedan ver tecnología de cereales y panificados, van a poder sacarse mucho más dudas con respecto a estos conocimientos relacionados con las panificaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, la gelatinización. Uno coloca unos ñoquis, ¿y qué sucede con los ñoquis? Cuando uno lo coloca en el agua caliente, se van al fondo. ¿Por qué? Porque los almidones están compactados, están apretados, están cerrados. Cuando comienza el proceso de gelificación, las pastas comienzan a subir. Entonces uno dice, ya está, la pasta ya está para consumir cuando la pasta flota. ¿Por qué? Porque la pasta flota porque gelatinizó. ¿Y qué pasó cuando gelatiniza? Se expande la pasta, se hace más grande. Al hacerse más grande, disminuye su densidad. Entonces la densidad es menos densa que el agua, por lo cual tiende a flotar. Entonces cuando nosotros sabemos que una pasta está cocinada, cuando esa pasta flota. ¿Por qué? Porque se alcanzó la gelatinización, alcanzó esa conformación físico-química que se llama gelatinización, y de esa manera está flotando la pasta. Y yo digo, ah, bueno, mira, la pasta ya se la puede consumir, ya está listo, ya está cocinada porque alcanzó la flotación. Ese es el punto en donde gelatiniza. Se expande el almidón, disminuye la densidad y hace que, al ser menos denso, flote sobre el agua. Otras reacciones que son importantes en los hidratos de carbono, que es muy, muy importante, son las reacciones de caramelización. Las reacciones de caramelización, lo que nosotros hacemos es la generación. Acá tenemos las reacciones de caramelización y también podemos tener las reacciones de Maillard, pero las reacciones de Maillard no son pura y exclusivamente los hidratos de carbono, porque es una combinación que se da cuando hay presencia de hidratos de carbono y aminoácidos, es decir, derivados de proteínas. Cuando se combinan esos dos, generan las reacciones de Maillard. Pero mientras tanto, los hidratos de carbono pueden iniciar un proceso de caramelización individual que son únicamente por las características de ellos mismos, pero vos obtenés acá los caramelos. Cuando vos caramelizás, obtenés un producto que suele ser duro, dependiendo de si es 100% azúcar, o podés tener distintos grados y forma parte de los alimentos. Miren esas cebollas que están caramelizadas. Entonces, los hidratos de carbono de esas cebollas, al estar en presencia de calor, tornan un color oscuro y se conocen como caramelización. También se generan algo de compuestos de reacciones de Maillard, porque es un alimento que sabemos que tiene proteínas. En las cervezas se dan reacciones de Maillard para el distinto color, pero también la caramelización de los hidratos de carbono logran que una cerveza, de acuerdo al grado de tostado de la malta que nosotros le confiramos, adquiere estas diferentes coloraciones. Obviamente que mientras más sea el grado de tostado, el color va a ser más oscuro. De ellas, la cerveza negra es la que presenta el mayor grado de tostado y por eso también tiene un sabor más intenso, más duro, porque se generan compuestos que son similares o son precursores de los sabores a quemados. Entonces le hace sabor más amargo y más intenso porque son precursores de sabor a quemados, de olores a quemados. Entonces ahí tenés un proceso más intenso de coloración. Algo más para hablar de caramelización, bueno, no, que es bastante importante y que ya se van a cansar de ver estos, a medida que avancen las carreras en alimentos, van a cansarse de ver reacciones de caramelizaciones.
No es lo mismo un dulce de leche, porque un dulce de leche reacciona a las proteínas de la leche con el azúcar que vos estás colocando, entonces vos lo que tenés ahí fundamentalmente son reacciones de Maillard. Y cuando vas a una caramelización, por ejemplo, alguna vez si hicieron caramelo ustedes en su casa, van a ver que ponen azúcar, le tiran un chorrito de agua y comienzan a revolver en temperatura. ¿Qué sucede? Cuando empieza a evaporarse el agua, este azúcar comienza a levantar mucha temperatura, se funden los cristales de azúcar y comienzan a reaccionar entre ellos hasta que se genere un almíbar. Mientras haya mucho agua, vos tenés un almíbar. Posteriormente se sigue deshidratando porque el calor sigue sacando humedad a esa mezcla de azúcar-agua y va a llegar a un punto crítico donde la humedad ha bajado tanto que comienzan las reacciones de caramelización y de entrecruzamiento de hidratos de carbono. Se empiezan a unir los hidratos de carbono y al final, cuando vos enfrias eso, te queda ese caramelo duro. El caramelo duro. Ahí vos podés tener una caramelización muy básica, a baja temperatura, que tenés los caramelos cristales, esos que son transparentes, o podés tener una caramelización con color, dependiendo de la temperatura, como el que está en la imagen. Ahí tenés un caramelo con color. Que ese es el caramelo que cuando vos lo tenés líquido, lo utilizas para los postres, para los flanes, etcétera, que ese es el caramelo líquido. Le diste un rigor de temperatura mayor que el almíbar, pero tiene una cantidad de humedad todavía suficiente para evitar que se cristalice. Otra de las reacciones importantes que tienen los hidratos de carbono es el poder edulcorante, es decir, la cantidad de azúcar que nosotros percibimos, ese poder de dulce que está relacionado a la cantidad de azúcar que tiene y a su vez a la composición de azúcar que presenta. Nosotros tomamos acá una comparación de edulcorantes con sacarosa. Sacarosa es la referencia y nosotros decimos que tiene un grado de dulzura de 100. Entonces, el azúcar de mesa que nosotros consumimos en la mesa es el valor de referencia en cuanto al poder edulcorante. Ese tiene un valor de 100 puntos. Después utilizas, por ejemplo, la fructosa. La fructosa viene de la sacarosa. La sacarosa, si vos la rompes al medio, te libera glucosa y te libera fructosa. La fructosa, si yo la agarro y la separo la fructosa sola y consumo fructosa solo, yo voy a sentir un grado de dulzura de 173. Es decir, que es un 73% más dulce que la glucosa. Ahora, si yo probara la glucosa, la separo y consumo glucosa solo, me va a dar a mí un grado de 74,3. Entonces, es menos densa, es menos dulce la glucosa que la sacarosa. Aprovechando esto, se utiliza una tecnología que es la generación de jarabe de maíz de alta fructosa, el JMAF, que se llama el número 55 porque a partir de un almidón, como por ejemplo el almidón de maíz, yo al tener un almidón que tengo puras glucosas, yo tengo puras glucosas en un almidón porque el almidón está constituido del monosacárido glucosa. Sin embargo, la glucosa, si yo la rompo todo, me va a dar un poder edulcorante de 74, que está por debajo del poder edulcorante que tiene una sacarosa, que es de 100. Pero yo sé que la fructosa da 173. Entonces, ¿qué hacen? Cuando desarrollan este jarabe de maíz de alta fructosa, utilizan unas moléculas que se denominan enzimas para transformar la glucosa en fructosa. Y el rango tecnológico, o sea, la capacidad tecnológica ha llevado hasta que vos formes 55% de fructosa cuando antes no había ninguna porque era únicamente glucosa del almidón de maíz. Entonces, en ese almidón de maíz, yo he transformado el 55% de las glucosas en fructosas, por lo cual, al ser la fructosa más dulce que la glucosa, le va a conferir mayor poder edulcorante. Entonces se tiene un valor de 130, es decir, tiene un 30% más de poder edulcorante en comparación con el azúcar de mesa. Pero ustedes vieron ahora cómo está todo esto de la disminución del contenido de azúcares en sus alimentos, porque todo lo que no sea consumido de manera equilibrada va a generar un desbalance. Si una persona consume un exceso de proteína en forma no equilibrada, puede generar un desbalance, que lo van a ver en nutrición, pero puede incrementar los niveles de ácido úrico en sangre, y al incrementar los niveles de ácido úrico en sangre, después termina generando ácidos úricos en las articulaciones, y de esa manera forman cristales
que se conocen como gotas o enfermedades en las articulaciones, que vos cuando la mueves te duele. Entonces uno cree decir, no, yo no voy a consumir lípidos porque el lípido es malo, pero voy a consumir mi dieta basada en proteínas. Las proteínas en exceso también se comportan de una forma no adecuada. Si uno consume mucho alimento en lípidos, sabemos que se torna esta epidemia que hay a nivel mundial, que es el sobrepeso en las personas. Y si uno consume muchos hidratos de carbono, pueden generar síndromes de resistencia, como por ejemplo, que pueden desencadenar un cuadro como la diabetes. Todo eso ustedes lo van a estar viendo y contemplando cuando vean nutrición. Entonces, para reemplazar un poco esto, se utilizan los edulcorantes de características no metabólicos o no energéticos. Y ahí tenemos alguna referencia como sacarinas, ciclamato, aspartamo. Y así tenemos la sucralosa, que por ejemplo es un derivado funcional vegetal que tiene un grado de dulzura de 60.000. Es decir, que 600 veces más fuerte el poder edulcorante con respecto a la sacarosa. Y después tenemos la stevia, que también es conocida. La stevia tiene de 35.000 a 40.000 veces más dulce que la sacarosa de mesa. Y hay algunos casos que son muy raros, que pueden llegar a 1.000.000. Por ejemplo, ahí tenemos el neotamo, que va de 700.000 a 1.300.000. Entonces vos tenés 7.000 a 13.000 veces más dulce que la sacarosa. Obviamente, yo para endulzar, si utilizo una cucharada de azúcar, obviamente esto voy a tener que agarrar esa cucharada, si le pusiera este edulcorante, y dividir esa cantidad que está en esa cuchara 13.000 veces para agarrar esa parte y que sea utilizada como edulcorante. Acá pregunta Sebastián, ¿el aspartamo es cancerígeno? Bueno, hay muchas situaciones donde se plantea que algunos azúcares son tóxicos. Por ejemplo, algunos ya han salido de circulación, como las sacarinas. No, espera, no recuerdo cuál salió de circulación actualmente, que ya no se circula. Yo no sé si es... no, el aspartamo creo que se utiliza todavía. Es el ciclamato, creo que el sacarina ciclamato. No, el ciclamato es el que salió de circulación, me parece. Que es porque está un poco dudoso sus características toxicológicas. Pero una de las cosas que primero enseño en la primera clase de Fundamento de los Agroalimentos es el rol social que tiene la persona que sabe de alimentos. Porque nosotros ahora accedemos a una gran cantidad de información, es más, esa información se vuelve, que se le denomina como información tóxica, porque en realidad cualquier persona ahora que tenga un sesgo parcial hacia algún tipo de producto, puede decir, no, mira, estos que son derivados industriales son tóxicos y los productos que son naturales no son tóxicos. En realidad, la stevia, que es un producto natural, es más tóxico que cualquiera de los edulcorantes que están ahí en la lista. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Un producto natural es más tóxico? Sí, un producto natural es más tóxico porque que sea natural o que sea industrial no significa que sea tóxico o que no sea tóxico. Para eso existen los estudios de análisis toxicológicos para evaluar cuál es el riesgo que tiene el consumo. Y de ahí se desprenden valores como la ingesta diaria recomendada o la dosis letal 50, que es qué cantidad vos necesitas consumir para que tenga un 50% de letalidad. Entonces, de esos estudios toxicológicos se desprenden los valores y eso es lo único que realmente es cierto a la hora de hablar de la toxicidad de un producto industrial o natural. Porque ahí tienen la stevia y la stevia es mucho más tóxico que cualquiera de los otros edulcorantes sintéticos. Sin embargo, al ser de características naturales, todos nosotros le conferimos que es mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ahora en tendencia en el momento de que lo natural es más sano que lo artificial. Sin embargo, y no es porque esté defendiendo algo en particular, sino que en realidad nosotros tenemos que utilizar nuestra cabeza y por eso estamos siguiendo una carrera de alimentos. No para leer cualquier blog de cualquier persona que sin ningún tipo de fundamento o sin tener una formación acabada, termine escribiendo cualquier cosa sobre los alimentos y nosotros creyendo que lo que se escribió es cierto o no.